Bendiciones, familia, bendiciones. Es para nosotras un gran gozo estar aquí con cada uno de ustedes. Bueno, la vez pasada recibimos buenas noticias de cómo esta administración que nosotros llevamos a cabo, la depresión, tocó tantas personas. Y realmente este es el sentir, poder edificar al pueblo de Dios, que cada persona reciba, que crea, Dios me está hablando, esta palabra es para mí. Y aquí con ustedes estamos las anfitrionas, una vez más, la pastora Grisel Pitre y la pastora Sonia Warren. Buenas, es hermoso estar nuevamente con ustedes y gracias le damos a cada uno de ustedes que nos permiten entrar a sus hogares. Esperamos que este programa sea de gran bendición y recuérdese que esto es todos los miércoles y el propósito es ayudar, informar y hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Amén. Damos gracias que una vez más el Señor nos regala la oportunidad de poder dirigirnos a un pueblo que yo sé que vas a ser edificado a través de esta hermosa programación que yo sé que vas a llegar. Y vamos a escuchar los testimonios. Amén, así es. Bueno, como les comentaba al principio, en la vez pasada estuvimos hablando del tema la depresión. Queremos que ustedes sepan que oramos y somos dirigidas de parte del Espíritu Santo a ver qué tema podemos llevar para continuar edificando al pueblo de Dios. En esta ocasión estaremos hablando de un tema pero muy especial. Y este tema es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Porque muchas personas dicen, no, tiene ansiedad. Otras personas dicen, ay, está ansioso. Pero realmente, ¿qué es? Antes de empezar y nosotras describir o definir qué es la ansiedad, yo quiero dejar con ustedes dos versículos bíblicos que también creo que lo leí la vez pasada, pero la palabra de Dios siempre es verdadera y poderosa. Y dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ese versículo es tan poderoso. Y también dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Queremos decirle en este día que esa ansiedad que tú sientes que te ha estado tocando, oprimiendo, que tú dices a veces no puedo ni respirar, eso no viene de Dios, eso no viene, quizás viene de las situaciones que están a tu alrededor, pero sobre todo del enemigo. Y hoy vamos a definir para que entiendas qué es lo que está aconteciendo y reciba las fuerzas que necesita espiritualmente hablando para que tú puedas echar, como dice el apóstol Pedro, versículo primera de Pedro 6, 7, que eche toda esa ansiedad sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor. Bueno, y aquí yo doy lugar para que ustedes, mis amadas, comiencen. Vamos a definir qué es la ansiedad. Me gustaría comentar en el aspecto general, no clínico, pues de eso se va a encargar la pastora Grisel, pero me gustaría decir que en una forma simple, normal, podríamos identificar la ansiedad como una preocupación, una aflicción o una angustia desmedida. O sea que es normal si te preocupas hasta cierto nivel por algo. Tienes que ir a un lugar, tienes una actividad que realizar, estás organizando algo, hay un evento especial en tu trabajo. Pero en cuanto a la ansiedad como un trastorno, tal vez puedo usar, o un problema que hay que ponerle atención, es cuando la preocupación o la aflicción alcanza niveles desmedidos. Así es. Cuando nosotros vamos a la parte clínica, es importante entender que nosotros como seres humanos, que somos seres tripartitos, tenemos que trabajar, entender
que nuestro cerebro tenemos que conocerlo, cómo trabaja nuestro organismo, para nosotros poder tener una idea, cómo ayudarnos. Entonces es importante entender que nosotros somos seres hechos de necesidad. Nosotros tenemos necesidades fisiológicas, necesidades emocionales y necesidades espirituales. Entonces, debido a eso, los impulsos son los que nos hacen sentir esas necesidades. Cuando llega el impulso de la necesidad fisiológica, óyeme, hay que atender esa necesidad rápidamente. Entonces, si te sientes que está en problema, que no puedes resolver esa necesidad, entonces ahí es cuando la ansiedad ataca y viene. O sea, la ansiedad es algo que es normal en todos los seres humanos, inclusive aún hasta los animales son ansiosos. ¿Ve? Entonces debemos entender cuándo la ansiedad es normal, porque me va a impulsar, me va a activar mis impulsos. Entonces yo tengo que responder a ellos. Y cuando ya la ansiedad no es normal. Es decir, cuando no es normal, cuando entonces la ansiedad toma control de la persona. Ya no es los impulsos. Entonces, muy interesante. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos, nuestro cerebro trabaja así, que es la parte, vamos a decir, la parte cognitiva y la parte que es de los sentimientos y la voluntad. Primeramente, la parte cognitiva se desarrolla en un ser humano que viene siendo como yo lo pongo así para que sea más sencillo de explicar. Es como el freno del carro. La parte cognitiva, que es la parte del razonamiento, la parte donde tú piensas. Dice, aquí tengo que parar. Por ejemplo, yo tengo los impulsos de comer, pues algo me está, entonces ya yo voy a tener la parte cognitiva que se activa y sea, pues mira el restaurante o mira, cocina la comida así. Y esa parte es la que te pone como el freno, como tú vas a resolver esa necesidad. Okay. El problema es cuando tú no tienes comida. El problema es cuando tú no puedes resolver esa necesidad. Entonces ahí es cuando la ansiedad, los impulsos empiezan a atacarte y tú sientes el descontrol del hambre. Y en otras palabras, ese freno no solo no existe, sino no se activa. Se activa automáticamente. Okay. Es el problema. Entonces, cuando yo conozco mi cuerpo... yo digo, pero de una manera desmedida. Exacto. Y ya la persona no tiene el control. Exacto. Eso, y ahí es peligroso. ¿Tiene eso que ver con, por ejemplo, un ataque al corazón, derrame cerebral? Fíjate, todo está conectado. La parte del cuerpo, porque ¿qué es lo que dirige el cuerpo? El cerebro. El cerebro. Okay. Entonces, cuando el cerebro está descontrolado, está impulsivo, entonces lo que hace es que emana cantidades de energía al cuerpo. El cuerpo tiene que usar bastante energía. Okay. Cuando una persona se sobrecarga de actividades, cuando una persona no está resolviendo las necesidades primordiales, entonces se siente ansioso. Por ejemplo, un padre no puede resolver los biles, ¿cómo se diríamos en inglés? Los biles. Sí, el presupuesto de su casa. Facturas que vienen. Sí. Que no puede resolver o no puede proveer el presupuesto de gastos de su casa. Entonces, ¿qué se activa? La ansiedad. Se le activa la ansiedad, la parte impulsiva. Entonces está la persona sintiendo que tiene que crear una fuente. Y si no ve la fuente, entonces esto mismo lo lleva a la desesperación porque no ve. Entonces por eso tenemos personas, yo no tengo trabajo, yo no tengo manera de resolver mi situación. Entonces me voy a imaginarme lo que venga. Y eso es lo que voy a resolver. Mira qué interesante, pastora. Ya, apoyando lo que usted dice, en esto que pude encontrar, en este estudio, dice, de hecho, la ansiedad es una respuesta bastante normal a eventos estresantes de la vida, como mudarse, cambiar de trabajo o tener problemas financieros. Es normal hasta ahí. Entonces dice, sin embargo, cuando los síntomas de ansiedad se vuelven más significativos que los eventos que los desencadenaron comienza a interferir con tu vida, podrían ser señales de un trastorno de ansiedad. Es decir, cuando ya pierde la persona el control de eso, de cómo puedo manejar, entonces la ansiedad comienza a atacar. Y yo sé que estaremos hablando más de cómo esa situación o esa enfermedad no solamente es tan peligrosa para la persona que lo está sufriendo, sino
también para las personas Alrededor. que están a su alrededor. Pastora, lo que tú acabas de decir con respecto a cuando toma el control, quiere decir entonces básicamente que sí existe un nivel normal de ansiedad. Sí, es por lo que ejemplo, dice. cuando me llamó mucho la atención cuando mencionaste un nuevo trabajo. Sí. Pues uno no sabe quiénes trabajan ahí, quiénes van a ser mis compañeros, cómo me van a aceptar. O sea, es un ambiente nuevo que voy a iniciar. Pero eso no va a ser siempre. El problema es cuando, aun cuando yo tengo un año trabajando ahí, cada mañana yo siento la misma ansiedad para ir. Sí. Entonces ya no es el evento el que tomó el control, sino lo que yo estoy sintiendo. Entiendo. Ahí ya podemos empezar a hablar de un trastorno de ansiedad. Exactamente. Exactamente, igualmente que habla aquí también de lo financiero. Y yo creo que en este tiempo, y luego que el mundo, porque fue el mundo, pasó la pandemia, yo creo que esa situación financiera donde muchos comerciantes perdieron sus negocios. Por eso, gracias a Dios, aquí en los Estados Unidos, pues no sé qué pasó en el resto del mundo, en Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, Europa, pero aquí se dieron ayudas, unos bonos, Muchas. para que las familias salieran, aquellos que tenían negocios pequeños pudieran salir adelante, porque se dieron cuenta que una de las razones primordiales que vivió esta humanidad durante la pandemia y aún después de la pandemia fue la depresión y la ansiedad. Claro. Y yo creo que eso se manifestó, lo que acabas de exponer se manifestó en distintos niveles, tanto a nivel comercial, a nivel familiar y aún a nivel de ministerios e iglesia. ¿Por qué razón? Porque había una incertidumbre, diría yo, una inseguridad, no necesariamente en tu fe, pero es una inseguridad creada por el ambiente que se está desarrollando alrededor. No sabemos qué va a pasar, cuándo se van a reanudar. Por ejemplo, conozco personas que abrieron negocio 3 meses antes de que la ciudad se cerrara. Ese negocio ni siquiera llegó a nacer. Ni siquiera llegó a nacer. Sí. Entonces, todas estas situaciones yo creo que traen un medio de una ventana abierta para que se pueda desarrollar un trastorno de ansiedad. Y algo que debemos notar es, todos los seres humanos tenemos una amenaza naturalmente con la muerte. La muerte está sobre nosotros. Es como que aquí nadie se va a quedar, por más bello que sea o por más saludable que esté. Entonces ver que todos estuvimos en esa amenaza y que todos estuvimos enfrente, que no sabíamos quién era el que iba a morir. Cierto. En la casa el pánico de vernos todos que podíamos ser afectados, escuchar Sí. tantas personas que jóvenes, personas saludables, yo perdí muchos amigos pastores y el hecho de pensar y que todos estuvimos en ese cuidado, todos estábamos protegiéndonos, aún hasta de nuestros propios familiares. Aún mi esposo llegaba y decía, a bañarte, a hacer esto, todos estábamos así. Sí. Entonces eso fue un estrés postraumático que todos vivimos. Okay. Entonces ese nivel de estrés nos puso a todos con pánicos. En algún momento todos fuimos afectados con ataques de pánicos. Ay, ya tengo el virus, siento que no puedo respirar. Mentira, es que no puedes respirar porque tiene ansiedad. O te sientes con náusea, o te sientes con mareo, o te sientes que te vas a caer, ya tengo el virus. Todos vivimos de una manera u otra, todos vivimos ese estrés. Y yo pienso que muchas personas, lamentablemente o tristemente, murieron más del pánico que del mismo COVID-19. Exactamente. Porque entraron en ese pánico, entraron en ese temor que los llevó ahí. Ahora, pastoras, y quizá usted, pastora Grisel, del punto de vista, ¿verdad?, más técnico, ¿hay una diferencia entre lo que es, yo creo que sí, la depresión y la ansiedad? ¿Y cuál es? Fíjate, yo siempre trato de hacerlo lo más simple para explicar, porque queremos que todos nos entiendan. Fíjate, la depresión es una situación que te hace vivir en el pasado. La persona depresiva está lamentándose de lo que pasó ayer, del trauma, de la aflicción que tuvo, de que le abandonaron. Se quedó ahí. Se queda en el trauma, no vive el presente. Okay. Entonces también esta persona se hace daño a sí mismo. Todo él es su culpa, él sufre de culpa, de culpabilidad. Wow. Sí.
Ok. Entonces se siente inadecuada la persona. En fin, ahora Y por ende se aísla. se aísla. Ahora bien, la persona que sufren de ansiedad, ellos están en el futuro, ellos están adelante, ellos no están en el presente, ellos están adelante. Allá. Lo que va a pasar mañana. Y ellos quieren tener el control de la situación. Es Y como- entonces eso es lo que provoca esa ansiedad por la Exactamente. persona, terrible. Sí. Entonces, fíjate, el que tiene ansiedad, fácilmente tú lo vas a notar porque grita mucho. Se desespera, no tiene paciencia. Sí, tú le quieres hablar y él no te escucha porque no escucha, no presta atención porque está siendo dirigido por sus impulsos, no por la parte cognitiva, no tiene razonamiento. Fácilmente una persona con ansiedad puede puede tender a la locura, que eso es lo que la gente no entiende. Pero ya sería ese ya el último nivel. Severo. Cuando ya tú estás en un estado que tú para hablar gritas, que tú le gritas al esposo, que tú le gritas a la esposa, que tú le gritas a los hijos, que ya como que ellos te están molestando y tú lo que quieres golpear, tú lo que quieres es, ¿qué es lo que me están hablando? Ya quiero golpear. Ya la persona está en un borderline de la locura. Entonces necesita de emergencia buscar ayuda, porque la ansiedad te lleva a ese nivel de locura. Mira. No tanto la depresión te lleva a que tú te quieras hacer daño a ti misma y que te quieras morir. Pero una persona con ansiedad cree que los demás es que le están haciendo el daño. Que el problema es de los demás. Sí, y por eso Bien hay diferente, gente- ¿verdad? bien diferente. diferente Mira, el uno pastora, del otro. Y son como familias. Sí, y por eso que tú ves personas que de momento este hombre mató a su esposa, Sí. o este hombre golpeó a su esposa, o esta persona vino, cogió una pistola y acabó con todo el mundo porque se llenó de tanto estrés a un nivel que su mente ya no pensó. Sí. Está bloqueada. No, completamente. Lo que está es como un animal irracionable, impulsivo y puede hacer mucho daño. Entonces podemos entender también que estos casos que vemos de violencia y últimamente en ciudades grandes como Nueva York, California, Chicago, mucha violencia en los trenes, mucha violencia en la ciudad. Se ha Lo que pasó incrementado la criminalidad. sí, en Brooklyn, que este señor de Pensilvania rentó un yujo, desde allá vino y saliendo las personas del tren comenzó a disparar. Es porque la ciudad, la gente está bajo ese estado Bajo un estrés. de Y ansiedad. especialmente después del COVID, la persona ha quedado muy desorientada. Wow. Me gustaría compartir con ustedes, mis amadas hermanas y pastoras, y con la audiencia que está cada miércoles con nosotros. Jesús le habló de esto a los discípulos. En Mateo 6:25, afán y ansiedad es lo mismo. Dijo luego, en el capítulo 6 y el versículo 22, dijo luego a sus discípulos, este es Jesús hablando, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Cuando nosotros encontramos en la palabra un por tanto de Jesús, de Dios, quiere decir que anteriormente a eso hizo una declaración. Y antes de esta, la conversación sobre Jesús era las cosas que ellos tendrían que enfrentar llevando el Evangelio. Si lo traemos a la vida nuestra, diaria, secular, todos sabemos que tenemos actividades y que hay personas más ocupadas que otras por la vida que tienen, etc. Pero hay mucha escritura en la palabra donde el Señor nos insta a nosotros a no tener esa preocupación desmedida que se llama afán o ansiedad. Amén. ¿Por qué? Y Él les hace la referencia y dice, miren los pajaritos, nunca han sembrado, no trabajan, pero su Padre los alimenta todo el tiempo. Esto es una comparación, para hablarlo más simple. Él no está diciendo no hagas nada porque todo te lo van a llevar. Simplemente está diciendo mantén la fe de que la provisión estará allí. Pero ese desmedido, Sí. aflicción, angustia, preocupación, muchas veces comentando le digo a las mujeres de mi iglesia, es mayo 5 y estamos ya pidiéndole a Dios la renta de junio. Sí. Pero hace 4 días te permitió hacerlo. Exactamente. Digo, tranquila, disfruta el mes. Sí. Y muchas veces creo que son
técnicas que yo sé que después vamos a hablar de esa, Amén. para poder sobrellevar esta situación. Sí, Todos cierto. podemos tener esto. El punto es que no El se afán. convierta a algo desmedido. Sí, hay que mantener su parte cognitiva. Yo creo que por eso es que Dios trae las escrituras, porque ella te reeducan el cerebro, te ayudan a resetear esa información que trae de traumas del pasado, de problemas traumáticos que vive quizá en el presente, que está en una relación abusiva, que está con hijos, que no sabe cómo ayudarle, cómo criarle. Todas esas cosas producen que la persona no entienda cómo es que va a resolver su situación, y esto lo lleva a estar en la parte impulsiva, y actúo por impulso y no porque tengo una educación en mi cerebro que me está diciendo, especialmente el Señor a través de su palabra, me está diciendo, en otra palabra, vive el día de hoy, un día a la vez. Cógelo suave, entra en el reposo que te quiero dar, un reposo de tu alma, un reposo de tus pensamientos, que eso es lo que el alma es lo que yo pienso, lo que siento y mi voluntad, y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que tiene necesidad, porque el alma, pastora, tiene necesidad igual que el cuerpo. Lo que pasa es que nosotros entendemos que nada más el cuerpo, como hay gente que dice, que es lo que vemos. Yo te voy a dar nada más arroz, habichuela y carne, así decíamos en mi país, eso era lo que yo escuchaba. El padre viene, suple las necesidades del hogar materialmente, pero y entonces las emocionales, que esa es la que son muy importantes resolver, y el alma come diferente al cuerpo, y la gente no lo entiende. Sí, porque cuando el alma, ¿verdad? La persona puede tener esa coinonía con el Señor, ese momento de oración, ese momento de adoración, ese momento de intimidad, eso le da paz, eso da sosiego, exacto, eso da tranquilidad. Entonces, cuando uno entra en ese reposo, como hablas, cuando estamos así, entonces esa ansiedad tiene que disminuir, porque entonces uno entiende que Él tiene el control. El problema está cuando humanamente creemos que no podemos controlar la situación, pero cuando entonces uno está en esa relación con Dios, una relación fuerte, podemos verlo. Ustedes ven cuando una persona, por ejemplo, está recién convertida, todo lo cree, todo lo recibe. Que está en la iglesia todos los días. Todos los días, todo está bien. Piensa que el Señor todo le va a resolver. ¿Por qué? Porque ha encontrado ese nuevo amor. Entonces, con el tiempo, abandonamos ese amor, que es lo que verdaderamente nos sostiene, y nosotros comenzamos a correr por nosotros mismos, creyendo que podemos todo resolverlo. Entonces ahí donde viene el choque de la ansiedad. Yo sé que tenemos que casi resumir acá, pero estaremos hablando prácticamente todo este mes de lo que es la ansiedad. Luego, en la segunda parte, estaremos hablando de por qué esa raíz, la causa que lo provoca, y todas estas informaciones, porque queremos realmente hablar detalladamente para edificarlo. Mire, y si usted quiere más información, nuestra pastora y amiga Grisel Pitre escribió este libro, si Gabriel lo puede enfocar, Venciendo la Ansiedad. Venciendo la Ansiedad. Y estaremos poniendo, pastora, su número telefónico, usted nos lo da en Amazon. Ah, excelente. Es decir, que ni tienen que llamarla, mire, usted está muy, sabe, tecnológica. Usted lo pueden conseguir en Amazon, Venciendo la Ansiedad, por la pastora Grisel Pitre. Yo sé que le va a ayudar. Y si usted es edificado, usted puede edificar a otros. Así es. Puede bendecir a otros. Entonces, para resumir y terminar con esta primera parte de este programa, la ansiedad, ¿qué significa? Me gustaría que ustedes, ¿verdad?, compartieran algo más, y entonces luego la segunda parte estaremos hablando cuáles son las causas, o cuál es la causa, o cuál es la raíz de dónde proviene este mal que lleva a tantas personas. A mí me gustaría sumarizar para las personas que están en la audiencia, en decir que todos nosotros en algún momento tenemos niveles de ansiedad, algo que tenemos que realizar. Pero aquí lo importante es que nosotros podamos reconocer
cuando esa ansiedad está tomando control de lo que yo soy y de lo que debo hacer. Ya no es el evento X el que me trajo la ansiedad, sino que me quedé en esa ansiedad permanente que no es otra cosa sino una preocupación desmedida. Ahí tienes que buscar ayuda, tienes que ponerte a reflexionar, como es el nombre de nuestro programa, para saber de dónde es que esto se convirtió ahora en algo fuera de control. Y también es muy importante que entendamos que nosotros hacemos como la parte de un triángulo. Todas las partes deben estar iguales. Físicamente atiendo mis necesidades materiales, humanas, porque si no se resuelven, entonces voy a vivir ansioso, afanado, y ahí es cuando Dios me da una receta. No te afanes, que Dios tiene control de todo. Ahora, hay una parte emocional que las necesidades del alma. El alma come amor, paz, estabilidad y libertad. Si no hay esas 4 cosas, el alma no se va a sentir bien. Entonces, de una manera u otra, puede que resolviste todas las necesidades materiales, ya tiene la casa que soñaste, ya tiene el carro, ya eres ciudadano americano y así sucesivamente, o la profesión, pero si tu alma no está comiendo amor, paz, estabilidad y no te sientes libre, te vas a sentir ansioso como quiera. O sea que hay que resolver esa necesidad y saber cómo y cuándo resolverla. Y está la necesidad espiritual. Todos sabemos que vamos a morir un día y que tenemos un día que partir. ¿A dónde voy a partir? Eso también da ansiedad. Por eso las personas tienen miedo de enfermarse, tienen miedo de morirse. Y es necesario que entiendas que eso también, la parte espiritual, debes saber cómo alimentarte, porque esas 3 partes debes tenerla muy pendiente en ti, porque es lo que te va a ayudar a mantener un balance. Amén. Y sobre todo queremos que entiendas que el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Amén. El Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere que mientras estemos en este planeta Tierra vivamos sosegadamente, como leímos en su palabra, que estemos tranquilos. Amén. Pero Él, como un Padre de amor que también nos provee, nosotros como hijos obedientes tenemos que entender que también no podemos romper esas reglas naturales que están ahí, provocando una anormalidad que nos lleve entonces a nosotros estar ansiosos, estar preocupados. Entonces, así como el Padre tiene su función como Padre, nosotros como hijos de Dios debemos también hacer la nuestra. Y como la pastora Grisel nos explicó, es tan importante poder suplir las necesidades físicas, emocional y también espiritual. Eso es lo que se llama la llenura integral. Sí. ¿Verdad? Y somos eso, 3 partes. 3 partes. Y a veces, como dijo la pastora Grisel, como el cuerpo es lo que más vemos, pareciera que le ponemos más cuidado al cuerpo, no olvidando que en realidad el cuerpo es el estuche. Pero el valor de esto es como un estuche de anteojos. Sí. Si necesitas, como yo, los anteojos para ver la letra pequeña, lo importante de lo que está es lo que está dentro, no el estuche. Amén. Pero tenemos que cuidarlo todo. Amén. Para no llegar a desestabilizarnos. Me gustó esa palabra que usaste. Amén, gracias, pastora Sonia. Qué lindo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado en su programa, ¿verdad? Reflexionemos. Pero yo quiero que lo digamos juntas. Vamos a decirlo. Vamos. 1, 2 y 3. Reflexionemos. Será hasta la próxima. No se pierdan esa segunda parte porque estaremos hablando de ese mal, de la raíz, la causa que está provocando esto. Y queremos que tú nos ayudes a ayudar a otros. Amén. Será hasta la próxima. Chao. Bendiciones. Chao.